Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para quienes puedan no conocerme, me llamo Valeria y organizo de forma periódica, junto al Centro Cívico Candeu, alguna serie de actividades de carácter cultural o artístico. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos organizado una actividad llamada Anime y Debate, donde presentamos a partes o a algún autor relacionado con obras tan paradigmáticas como puede ser Utena, la chica revolucionaria, o la obra de Ryoko Ikeda, autora de obras como La Rosa de Versalles, Claudine, entre otras. Así que, con motivo un poco de seguir en esta línea, quisiera hablaros hoy de las amistades apasionadas femeninas. Y es que seguramente cuando hablamos precisamente de manga o anime, podemos acordarnos de ejemplos donde dos personajes femeninos tengan un vínculo muy estrecho que, aunque no se anuncia directamente como una relación amorosa o romántica, sí se aproxima mucho o por lo menos nos transmite esa sensación. Por ejemplo, podemos verlo en Rosalie, Lady Oscar, en La Rosa de Versalles, o los sentimientos que parece manifestar Tomoyo en Sakura, la cazadora de cartas. Todo ello nace de un concepto conocido como amistad apasionada femenina, algo muy presente en el shoujo, que recordemos es aquel género de manga o anime dirigido a un público femenino joven, aunque por supuesto todo el mundo puede disfrutar de él. ¿De dónde nace esta amistad apasionada? Bueno, pues sus orígenes los podemos encontrar en tiempos previos al género shoujo en el manga, en concreto en la literatura femenina o shoujo shosetsu, género literario japonés de ficción dirigido a las mujeres jóvenes y que surgió a principios del siglo XX, en concreto entre 1900 y 1930. Estas propuestas literarias nacían con la intención de ofrecer a las jóvenes estudiantes contenido de calidad. Además, estos textos se acompañaban con bellas ilustraciones y se incluían otros contenidos, tales como ensayos o poesías. Más adelante incluirían narraciones manga y textos relacionados, por ejemplo, con el cine o la moda. Además, para generar una mayor sensación de comunidad, se promovían una serie de valores concretos en los que podríamos llamar la chica shoujo, así como furoku o regalos, con los que llevar un estilo de vida más shoujo en casa. Por lo tanto, ya vemos que la chica shoujo no es cualquier chica, sino que tiene que ceñirse a unos principios concretos. Es decir, la chica shoujo representa un ideal de feminidad concreto. Y es que el término nació, según estudiosas como Deborah Chamon, a finales del siglo XIX, cuando las mujeres japonesas comienzan a recibir una educación superior reglada, si bien destinado a convertirlas en futuras ryōzai kenbo, es decir, madres sabias, buenas esposas. Esta educación solo era accesible en chicas urbanas de clase media y alta, por lo que convertirse en una shoujo estaba al alcance tan solo de un sector privilegiado de la población femenina. Como dato, tal vez os parezca curioso saber que estos centros, creados a partir de 1920, fueron fundados en su mayoría por misiones cristianas extranjeras, que, si bien ofrecían unos excelentes conocimientos, también había un escaso proselitismo religioso. La reputación de estos centros era más que sobresaliente, pues además promovían los principales valores del ideal shoujo: refinamiento, sofisticación, elegancia, inocencia, pureza. Valores encarnados en el emblema habitual de estas escuelas, el lirio blanco o yuri, tomado de la iconografía occidental que lo relaciona con la Virgen, símbolo de amor idealizado y belleza femenina. Como vemos, en estas propuestas se pretendía proteger a las jóvenes del sexo opuesto. De hecho, la shoujo era considerada sexualmente inmadura, por lo que era considerada neutra o chusei, pues todavía escapaba de los roles de género impuestos en ambos sexos en el contexto japonés de ese tiempo. Por este motivo, muchos educadores o pedagogos de aquel entonces consideraron oportuno o incluso deseable reconducir el interés amoroso de estas jóvenes shoujo hacia sus propias compañeras, con el fin de protegerlas. Además, se las protegía dentro de un contexto considerado tan seguro como eran estos centros educativos. Sin embargo, estas relaciones no se consideraban homosexuales, sino que eran una forma de protección, de canalización del deseo femenino hacia un amor espiritual o renai,
y, por otra parte, una preparación para las consideradas en aquel entonces y en ese contexto, importante tenerlo en cuenta, como verdaderas relaciones futuras, es decir, las heterosexuales. Para estos educadores, este tipo de relaciones que se promovían estaban lejos del amor carnal y por lo tanto era considerado como un amor mucho más elevado, pero eso sí, efímero, ya que debía morir al finalizar los estudios. Este tipo de relaciones fueron bautizadas como relaciones S, Esukankei, Class S o Kurasukankei. La constante de la S hace referencia a la S de sister, hermana. Sin embargo, a pesar de ser efímeras, debían ser exclusivas, es decir, solo podías tener una amiga especial. Además, normalmente este tipo de relaciones se establecían entre chicas de diferentes cursos, es decir, cursos superiores y cursos inferiores. La hermana menor, que era como la que tenía una actitud como más sumisa, más tradicionalmente femenina, y la hermana mayor, que era la que tenía este rol más activo y tradicionalmente hablando masculino. En los relatos antes mencionados se generaban verdaderos triángulos amorosos, donde la protagonista debía elegir entre una de sus dos grandes amigas, pues como decíamos solo se puede tener una amiga especial, generándose escenas de celos bajo la premisa de quiero a mi amiga solo para mí. Además era frecuente el intercambio de regalos y cartas entre estas chicas, mostrando un lenguaje claramente amoroso y apasionado. Las cartas podían llegar a publicarse en estas revistas que antes mencionábamos, animando de este modo a las lectoras a establecer relaciones de este tipo, donde ya se utilizaba el término de amistades apasionadas. Por supuesto, y como seguramente alguien haya podido sospechar, este tipo de relaciones no solo se ha mostrado en su versión más inocente, podríamos decir, dentro del género shoujo, sino que sirvió de paraguas para el posterior género en el que las relaciones homosexuales entre mujeres eran más explícitos y que haría uso de ese lirio blanco, emblema de las escuelas mencionadas. Hablo, por supuesto, del género yuri. Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que os haya interesado. Si os ha llamado la atención, deciros que tengo el placer de participar este año en la Semana de la Erótica hablando sobre la estampa shunga y su influencia posterior en el manga y el anime. También, además, iremos realizando de forma periódica estos encuentros que antes mencionaba llamados Anime y Debate, así que si queréis saber más podéis seguir en las redes del Centro Candeu o seguirme a mí como luznocturna.arte, donde también iré publicando todas las actividades que voy realizando junto con el centro. Eso es todo por hoy, un placer y nos vemos muy pronto. ¡Yane!